Gloria a Dios. Como siempre aprendí a ponerle un título a cada mensaje. El título de hoy, que va a ser breve mi mensaje, es Religión Práctica. Religión práctica es el título. Porque todos conocemos la razón por la cual Dios envió a su Hijo, una razón práctica, para que ofrendara su vida y a través de su sacrificio nosotros recibiéramos el perdón de todos nuestros pecados, nos presentara justos delante de Dios y nos diera esa certeza de la vida eterna, que un día, después de la muerte, vamos a resucitar con cuerpos nuevos, glorificados. Amén. Pero Jesús, antes de ofrendar su vida, y en más de una oportunidad, Él dijo estas palabras: dejaré establecida mi iglesia. Mi iglesia. Y el apóstol Pablo, como apóstol y como evangelista, recorrió una buena parte de los habitantes de este mundo, de las ciudades de este mundo, en Asia y Europa, dejando establecidas iglesias, a veces grupos grandes de creyentes, a veces iglesias más chicas, que se reunían esos hermanos en una casa. Dice la Biblia, la iglesia que se reúne en tu casa, cuando la comunidad era chica. Pero la razón por la cual Jesús dejó establecida la iglesia es para que fuese una comunidad práctica en donde los hermanos tuviesen la posibilidad de amar, hacer este ejercicio creciente del amor tan grande que Dios nos dio al enviar a su Hijo al mundo, para que también los hermanos nos reunamos para amarnos los unos a los otros. Algo que tiene que ser práctico y visible. Y un texto que cambió mi vida, de la Biblia, es la enseñanza de que por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Es el perdón que Dios nos ofrece, que nosotros no merecemos, porque todos hicimos lo malo. Todos vivimos en pecado, enseña la Biblia, especialmente el principio de la carta del apóstol Pablo a los romanos lo explica, la maldad del hombre, y otros pasajes hay. Y Dios perdona toda nuestra infidelidad, pero nos congrega en la iglesia para amarnos. Después del COVID, hermanos, muchas personas dejaron de congregarse y dice, total, yo escucho mensajes por internet, escucho por el celular. Es cierto. Pero ¿sabe qué? No están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos congregados
Yo no voy a abundar en textos hoy, pero la voluntad de Dios, me olvidé de la Biblia. Sí, si me hace el favor. La voluntad de Dios es que estemos congregados, como hoy estamos congregados nosotros acá. Tenemos que estar en un lugar. Nosotros tenemos un templo chico, pero tenemos un lugar para congregarnos y hace decenas de años que nos estamos congregando acá con mi esposa. Ya muchos partieron de los que se congregaban acá en esa certeza de la salvación. Pero por gracia, la gracia es una fuente inagotable de perdón de Dios. Dios siempre nos perdona, nos perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Por más mal que se haya portado una persona, que haya sido un narcotraficante, asesino, todo lo que usted quiera, lo peor de lo peor, el perdón de Dios se extiende al más infiel de los pecadores. Pero ¿sabe qué? Nos congrega, además, para practicar el amor. Y el amor no es cuestión de un discurso, decir, este es el amor, así, 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 palabras, palabras, palabras huecas, no. El amor es algo práctico. Por gracia soy salvo, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo porque hago esto, porque hago esto otro, soy salvo. No, no tiene nada que ver las obras del hombre en relación a la salvación. Es la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. El que cree en eso, el que cree en lo que Cristo hizo, eso nos da la certeza de la salvación. Por eso nosotros no somos de los que estamos en duda con respecto a la salvación. Tenemos la certeza porque aunque no seamos buenos como debiéramos ser, sabemos que somos salvos porque creemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Murió y resucitó. Y ese es el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Que Jesús murió y resucitó por el poder de Dios. Y como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Lo creemos y estamos seguros de eso. Esa es la fe que predicamos. Y hay un texto que muchos no lo han entendido. Muchos no han entendido esto. Y yo desde hace cierto tiempo he venido meditando en un texto que escribiera el apóstol Santiago. Yo hoy voy a leer un versículo nada más. Pero el apóstol Santiago dijo, atienda, la fe sin obras es vana. Y muchos, carentes de entendimiento, carentes de hacer el estudio que merece la palabra de Dios, han dicho, ¿vio que hay que hacer obras para salvarse? ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no han entendido que no es la fe para salvarse a la que se refiere Santiago, sino la fe para con los hermanos. No solamente tenemos que tener la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz para nuestra salvación, para la certeza de nuestra salvación, también tenemos que tener la fe para la comunidad de creyentes, la iglesia que Cristo fundó acá sobre la tierra. La iglesia. No es cuestión de decir, yo escucho por internet mensajes como han dicho tantos de los que fui a hablar desde hace cierto tiempo atrás. No, porque es necesario bautizar, es necesario
hay un orden establecido en la Biblia que desoyen al no congregarse. Es necesario congregarse y siempre. Yo una sola vez, el fin de semana que me prepararon para la operación, que falté de mis, ¿cuántos son? 50 y no sé cuántos años, 50 y pico largo de años de haber nacido de nuevo, con la experiencia de la obra del Espíritu que da testimonio de eso. Y me he dado cuenta, aprendí muchas cosas. Usted dice, ¿por qué Dios le permitió tener un accidente como tuvo? ¿Sabe que tiene un propósito? Dios lo permitió y di gracias a Dios 3 veces, y Él es testigo de lo que estoy diciendo, cuando estaba desparramado, hecho pedazos, que parecía que no iba a poder juntar las partes para que este cuerpo volviera a levantarse y estar como hoy parado, predicando acá. Pero por la gracia de Dios, todavía Dios me ha permitido volver para traer este mensaje. Pero hoy quiero hablar, para terminar voy a resumir las cosas, la parte práctica, la fe práctica. La fe práctica. Yo tenía el estudio hecho en mi Biblia, pero como tengo un poco de dificultades para transportar cosas, no la traje. Entonces acá, en esta versión de la Biblia, que es una versión actualizada, como hablamos nosotros, porque la Biblia que se usa habitualmente es una versión Reina Valera en el español de España. Difiere un poco, y esta versión nos ayuda a entender mejor. Dice, debes aceptar que de nada sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Ese texto es uno de los textos que escribiera el apóstol Santiago referido a la fe, porque nos congrega acá para practicar las cosas buenas. Y sabe que no voy a predicar para censurar a nadie, pero permítame sí exaltar cómo he podido ver a lo largo de este proceso de recuperación aquellos que practicaron lo que leí recién acá en la Biblia. ¿Sabe que uno de los primeros que me fue a visitar fue Jeremy? Dijo, mira abuelo, sé que te van a hacer una cirugía. Cuando se enteró que iba a tener una cirugía, y voluntariamente se ofreció, si necesitas sangre, yo estoy dispuesto a donarte sangre. ¿Qué es esto? Es practicar lo que dice la palabra de Dios, porque no es bla, bla, bla. Afortunadamente con los bisturíes modernos como es láser, con los bisturí láser, se ve que la pérdida de sangre que tuve fue mínima y no necesité sangre. Pero la acción no fue solamente palabra, la acción es digna de reconocer esa obra, porque
nos congrega, el Señor, para ayudarnos los unos a los otros. Debe ser un pueblo especial. Por eso dije la religión práctica. No bla, 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 bla. Mucho discurso, mucha doctrina, mucha cosa y es nada más que letra. No. Hay un tiempo en que se vuelve práctica. ¿Sabe qué? Nosotros dos viejos, y rengo los dos, yo mucho más rengo que mi esposa en este momento, pero rápidamente recuperándome, nos dimos cuenta de pronto que nos faltaban cosas y que ya no podíamos más valernos por nosotros mismos. Imagínese, hermano, mi esposa, renga como está, yendo al almacén de la esquina que hay que subir unos escalones para llegar a donde atiende allá Betarte y venirse con una funda de agua. Si alguien no nos hubiera auxiliado llevando agua, ya nos hubiéramos muerto de sed. ¿Vio? Porque ¿sabe qué? La religión teórica es una tontería. Tiene que ser algo práctico, hermano. Yo he sentido esto, que ya lo sentí el otro día, ¿no? Del sábado pasado, y no lo hablé. Pero si alguien no nos auxiliara, no dijera, ¿precisan algo? No estábamos pidiendo sangre. No tuvimos que pedir sangre, gracias a Dios. Así que le agradecemos a Jeremy como si la hubiera donado la sangre. Porque cuando la precisó el padre, él donó y yo lo llevé para que le sacaran la sangre, pues también alguien tenía que llevarlo. Es la comunidad, hermano, la parte práctica que tenemos que tener nosotros los unos con los otros. Tengo que reconocer que mi hija dejó la comodidad de su apartamento allá en Montevideo y se pasó 5 noches y parte de los días allá al lado mío constantemente cuidándome. Debo reconocer cómo cumplí una parte práctica. No fue necesario que le pidiera, necesito que venga, necesito que vaya. No tuvo mi esposa que andar diciendo. Ella vino y dice, no, yo me quedo acá. Pero querida, anda a descansar. Sabe que la última noche yo veía que ella se iba para todos lados porque le afecta la salud estar tantas noches. 5 noches fueron. Y parte del día. Porque cuando me operaron se quedó parte del día y el primer día también. Entonces, reconozco. Tengo que reconocer también a una persona que está acá y agradecer tanto a lo que ha sido mi nuera Marianela. No tengo palabra. Yo le digo, la Toyota con la que me llevaba a Rosario, larga el volante en la radial porque entra sola. De las veces que ha ido, siempre ofreciéndose, tengo que hacer un reconocimiento. Y este reconocimiento no es para censurar a los que no lo hicieron, para que aprendan a hacerlo con otros, hermanos. Porque para eso es la iglesia, una comunidad donde todos se ayudan los unos a los otros. Las instituciones mundanas ayudan a los necesitados que están recolectando gente en la calle que no tiene dónde dormir para que no se mueran de frío tirados en la vereda. Los mundanos, hermanos, están a veces siendo un ejemplo para la iglesia. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que decir, Señor, cambia mi mente, cambia mi mente? Como hoy nomás llegó David con una bolsa de verduras grande ahí para que tengamos para comer. Porque claro, siempre iba yo a buscar, íbamos a la verdulería como todo, pero Dios lo permitió esta situación,
que yo me sintiera tan imposibilitado porque, ¿sabe qué? Mi esposa me tuvo que vestir como un bebé, poner los pantalones y las medias todos los días, levantarme las piernas, porque yo no podía levantar mis piernas hasta arriba. Y usted dice, bueno, porque es la esposa, es la hermana Gladys de la iglesia que hizo eso por mí. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener un reconocimiento. Y no solamente tenemos que tener este reconocimiento, sino tenemos que tomarlo de ejemplo de los unos para con los otros. No pasar de lado indiferente a las necesidades. Yo estaba orando esta mañana. No lo digo para jactarme. Lo quiero decir como una enseñanza. Dios sabe que lo digo como una enseñanza y no para jactarme. Hay una hermana muy querida en Montevideo que se llama Miriam. Miriam tiene cáncer. Se está haciendo un tratamiento, pero además de tener cáncer es una hermana que no tiene recursos, muy pobre, pero muy pobre. A veces no tiene algún día para comer, no tiene. Está viviendo una situación lamentable. Esa hermana, por causa de su enfermedad, yo le fui a servir en varias oportunidades la Santa Cena a la casa. Y le hacía un donativo de dinero para ayudarle porque sabía que estaba necesitada. Si es parte de la iglesia. Y no de nuestra iglesia precisamente, pero que tiene comunión. Así que la iglesia va más allá de las distintas sectas. Es la iglesia fundada por Jesucristo y establecida por Jesucristo acá en la tierra. Y anoche, en mis tiempos de oración, me di cuenta que después de mi aterrizaje, no fui más. No fui más a Montevideo. No fui más a servirle la Santa Cena, no le ayudé más. Sino, orando y basado en este texto que escribiera Santiago, dice, no, tienes que colaborar con la hermana. Y esta mañana, cuando llamó mi hija, también le digo porque tuve un pequeño problema en su embarazo. La esposa de Jonathan llamó para explicarnos un poquito la situación del feto que tenía arritmia, pero no es el tema ese. Y entonces, como llamó, yo no escucho, soy sordo, usted sabe que soy sordo, ¿no? Entonces le digo, mira, te voy a hablar por el teléfono, no me hables porque yo no te escucho. En los WhatsApp sí, porque pongo el celular acá en el oído. Entonces te voy a hablar, te voy a pedir que vayas y le compres esto y esto, le dije, que yo te voy a girar el importe. También tenemos al hermano Rolo que colaboró porque fue a buscar el dinero para hacerle el giro. Porque tampoco puedo ir, tampoco mi esposa podía ir a Vitab o a Red Pago o a algún lado para hacerle el giro. Dios permitió esta situación de mi accidente porque aprendí muchas cosas y muchas más que todavía no las conté, pero se los voy a contar.
Dios permitió que estuviera en esta situación. Para que así, en la necesidad, por el hecho de estar dependiente de los demás, uno se da cuenta, ¿no?, la importancia que tiene la iglesia cuando vive prácticamente las cosas. El rolo para que vaya a hacerle giro, para que le compre estas cosas, algunos suministros, no digo que la estoy manteniendo, soy un jubilado con la jubilación mínima. Pero ¿sabe qué? Siempre podemos, ¿eh? Siempre podemos. Por eso es que acá juntamos ofrenda, ¿no? Y que tenemos que aprender a ser generosos, porque el que siembra generosamente, dice la palabra, cosechará abundantemente también. Si siembra poco, cosecha poco. ¿Cuántos chocos puede comer usted si siembra un grano de maíz? Un grano de maíz. En una maceta lo pone y si tiene abundante nutrientes ahí, ¿cuántos choclos podrá sacarle? 2, 3 choclos. O puede sacar 100. ¿Cuánto puede sacar? Si siembra poco, cosecha poco. Y que siembra mucho, cosecha mucho. Hay expectativas de cosechar mucho. Pero todos tenemos posibilidades para sostener la obra, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los impuestos, tenemos que pagar impuestos, la iglesia de acá y la iglesia de Colonia. Hay un presupuesto. Somos iglesia y qué bueno es que aprendamos a colaborar todos, porque para eso, Jesucristo estableció la iglesia, la comunidad, los hermanos que viven en forma práctica el Evangelio. Es la forma que Jesús nos enseñó para practicar el Evangelio. Practicar el Evangelio. Y si otros colaboraron, no se sientan menoscabados tampoco. Digo algunos datos, algo a modo de ejemplo, porque sé que mi nieta Rachel no la pude ir a ver al centro ahí, como es al círculo, no pude ir al círculo, porque todavía no estoy diestro para andar subiendo escalones o lo que sea, no sé cómo es ahí. Y no, necesito un lugar ancho para pasar con el carromato acá. No sé, no pude ir, pero la madre sé que fue. ¿Qué necesitas, querida? Porque también necesita que alguien la tenga en brazos y que, como mi hija va a tener que ir a ver, ya le dije, vas a tener que estar cuando nazca Renzo, que se va a llamar el nieto porteño, para que lo tenga en brazos y después, no sé por qué, pero parece que los niños orinan y defecan también, como los grandes. Así que hay que limpiarlos, hay que lavarlos. Bueno, esta debe ser la gran familia, la gran familia. Debemos estar congregados como una gran familia, la familia cristiana que es la iglesia. Por eso le dije, el título de este mensaje, mis mensajes tienen que ser mensajes prácticos. Amén. Con esto, y ahí me está diciendo que termine.
Me está avisando, terminá que ya tengo hambre. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, muy bien, hermano. Yo deshice como nube tus rebeliones. Yo te redimí. ¿Quién? Dios nos redimió. Amén. Dice, yo te redimí. Son palabras de Dios. Él nos redimió, nos liberó del mundo de pecado y nos dio esta gloriosa salvación. A ver, una sonrisita después que predicó el pastor. ¿Cuántos se sonríen? Gloria al nombre de Jesús.